Muy buenas a todos los alumnos del sexto A y sexto E. En esta oportunidad vamos a revisar el plan remoto correspondiente a la semana del 18 al 20 de mayo, así que quiero que pongan mucho ojo en todas las indicaciones que voy a dar para que respondan de una correcta forma las actividades. Ahora, vamos a revisar la matriz del plan remoto. Está el plan remoto de la semana del 18 al 20 de mayo. El primer cuadro lo vamos a obviar porque ustedes lo tienen interiorizado, así que vamos a pasar al material entregado. Lo primero, fundamental, ver el video explicativo. ¿Para qué? Para entender la actividad y el plan remoto en sí. Fundamental en el proceso que estamos desarrollando hoy por hoy. Luego tenemos un PowerPoint que se llama Constitución Política de Chile y su mención al respeto de los derechos humanos. Este PowerPoint contiene las actividades. Ojo en ello. ¿Ya? Y ahora tenemos links para profundizar contenidos y complementar realización de actividades, o sea, la actividad que está en el PowerPoint. El primer punto tenemos un video, en palabras simples, 125, Constitución Política de la República. Atención a los recuadros de información, ¿por qué? Porque cuando el sujeto habla, aparecen unos cuadros de información que son súper importantes para comprender la significancia de la Constitución Política de la República. Y esa misma información la pueden aplicar en las preguntas. ¿Ya? Entendiendo eso, seguimos con el segundo punto, que es ¿qué son los derechos humanos? Vital. Nos ayuda a comprender la importancia de ellos y de por qué sirven para protegernos a nosotros, a los ciudadanos. Y luego tenemos el libro de texto, que ahora es un material complementario. Tenemos que ver la página 25, el recurso 3, y con ello vamos a responder las preguntas. Con estos 3 links vamos a responder las actividades del PowerPoint. Entonces, este sería el PowerPoint con el que vamos a trabajar, que se asocia al material complementario que vimos recientemente, o sea, a los videos de la Constitución Política, también al video de los derechos humanos y a la página 25 del libro de texto, específicamente al recurso número 3. Entonces vamos a empezar a revisar el PowerPoint. Primero vamos a revisar el título, obviamente, el nombre de la clase, el objetivo. Constitución Política de Chile y su mención al respeto de los derechos humanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la Constitución Política de Chile presenta artículos que se asocian a los enunciados de los derechos humanos. Por ello vamos a revisar el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Es en donde se desarrollan los eventos. Por ejemplo, yo soy de la década de los 90, entonces mi contexto histórico obedece a los sucesos que ocurrieron en la década de 1990. La Constitución Política actual se desarrolló en 1980, se aprobó, se desarrolló y en 1990, con el retorno a la democracia, comenzó su aplicación. ¿Ya? O sea, se desarrolló el plebiscito en 1988, se dictaminó de que se iba a volver a la democracia y al momento de que asume Patricio Aylwin, se aplica la Constitución Política de la República. Luego, se señala que la Constitución de 1980 ampara y protege los derechos humanos. Derechamente es así. Hay artículos que mencionan que se deben garantizar los derechos humanos a la población y a la ciudadanía. Vamos a hacer la relación en el siguiente PPT. Dice, estos se crearon luego de los crímenes llevados a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Derechamente fue así. O sea, en la Segunda Guerra Mundial se asesinaron a muchas personas. Derechamente hay un suceso que se llama el Holocausto, que aparte de que asesinaron a personas en guerra, ¿cierto? Este suceso se caracteriza porque se asesinan a personas solo por su religión, por sus creencias religiosas, perdón, por sus características etnográficas, por sus ideas, etc. O sea, es un crimen para la humanidad. Por ello, principalmente, se desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ahora corresponde ver la relación y en realidad de qué forma contiene la Constitución Política a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, empezamos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto que yo señalé recién corresponde a los artículos 1 de cada uno de los documentos que estamos revisando. O sea, la Constitución Política de Chile
en cierta medida, ampara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese sentido, todos los artículos tienen relación. Por ejemplo, en la segunda corrida, artículo 7 y artículo 19.2 respectivamente, se habla sobre que todos tenemos igualdad ante la ley. ¿Ya? Se redacta de diferente manera. Ustedes cuando estén revisándolo se van a dar cuenta. En el artículo 18 y 19.6 respectivamente se habla sobre la libertad de conciencia, de pensamiento y de que todas las personas podemos pensar diferente. A su vez, asimismo, se redacta de diferente manera la Constitución Política de Chile. Si pueden observar. Y el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y en el artículo 19.12 de la Constitución Política de Chile menciona que la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. O sea, somos sujetos que tenemos una opinión y una expresión y no se nos puede cortar. No se nos puede decir, no opines de esa forma. ¿Por qué? Porque existe libertad de expresión. Para entender eso, de que la Constitución Política ampara. ¿Qué ampara? Los artículos mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, por ejemplo, tenemos más artículos que ustedes tienen que leerlos. Artículo 23, artículo 20, artículo 26 y su relación con el artículo 19.16, artículo 19.13 y artículo 19.10. Ok, entonces ahora vamos a revisar lo que señala la ONU. ¿Qué señala la ONU? La ONU señala que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de... O sea, son inherentes, o sea, son propios de mí. Son propios de mí y no me los pueden quitar. Porque yo nazco y tengo esos derechos. Ahora, se menciona que los derechos humanos no tienen distinción de sexo. O sea, si soy hombre o mujer, eso no importa. Los derechos van a ir sí o sí. No se me pueden quitar. De nacionalidad. O sea, por ejemplo, yo soy chileno y aquí tengo mis derechos humanos. Si yo nazco, por ejemplo, en Japón, aún así voy a tener esos derechos. En donde sea. Puedo nacer en una isla desierta y voy a tener esos derechos humanos. Origen étnico. O sea, por ejemplo, si yo soy mapuche, también voy a tener mis derechos humanos. Si yo soy turco, también los voy a tener y así sucesivamente con todas las etnias posibles. La lengua. Si yo hablo español, inglés, etc. Religión, si yo soy musulmán, si yo soy judío, si yo soy católico, etc. O cualquier otra condición. Cualquier otra condición del ser humano. No importa cuál sea la condición, siempre los derechos humanos los van a amparar. Y luego dice que se incluye estos derechos humanos que siempre se mencionan. El derecho a la vida. Tengo el derecho de vivir. Nadie me tiene que asesinar. No, porque si yo tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a la libertad de expresarme como quiero. Siempre con el respeto. Lo mencioné en otros videos, que no se deben orar discursos de odio. ¿Por qué? Porque ahí uno estaría atacando a la otra persona. Entonces, entendiendo eso, vamos a seguir. A no estar sometido a la esclavitud ni a torturas. ¿Por qué? Porque yo soy un sujeto libre y no tengo por qué servir a otras personas. No soy esclavo. Libertad de expresión. O sea, yo soy libre, puedo opinar, puedo señalar cosas que opino, que pienso, etc. Luego dice, derecho a la educación y al trabajo. Todos tenemos el derecho a educarnos y todos tenemos derecho al trabajo. O sea, todos somos parte de una sociedad que debe garantizar que nos eduquemos y que tengamos trabajo. Y el último punto señala de que son todos sin discriminación alguna. O sea, todos estos derechos que se mencionaron y los que me faltaron se deben respetar. Y todos son inherentes al ser humano, sin importar origen, nacionalidad, sexo, origen étnico, lengua, etc.
Espero se haya entendido. Ahora vamos a responder las preguntas, que son reflexiones en base aquí al contenido y también a lo que yo estoy tratando de explicar de una manera virtual, remota. Puedes apoyarte del material complementario, o sea, de los videos y del recurso 3 del libro de texto de la página 25. ¿Ya? Entendido eso, voy a desarrollar las preguntas, voy a explicarlas. La primera es un poco extensa, pero se puede responder. No es fácil, es fácil, solo es larga. ¿Por qué crees que la Constitución Política de Chile señala en sus artículos ideas que fueron desarrolladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? O sea, ¿por qué la Constitución Política de Chile contiene ideas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Simple. ¿Cuál es su relación? ¿Se da su relación en que quieren que se respeten al ciudadano? Ustedes deben desarrollar esa idea. Y la segunda pregunta dice que ¿es importante que se respeten los derechos humanos? ¿Será importante que se respete al ciudadano, que no se pasen a llevar sus derechos, que se respete el Estado de Derecho? Y en base a eso dice, ¿es correcto garantizarlo? ¿Garantizar qué? Los derechos humanos. En la Constitución Política, ustedes responden. Preguntas analíticas que tienen que reflexionar. Me voy a centrar en el material complementario que lo encontré atingente a lo que estamos revisando. El primer video trata sobre la Constitución Política de la República y en cómo organiza obviamente el Estado y también cómo, contiene el respeto por los derechos humanos. Este caballero, que es el que explica la Constitución Política, lo hace con argumentos sólidos y aparte el video es muy bueno. ¿Por qué? Porque contiene cuadros en los cuales se explica lo que está desarrollando. Por ejemplo, información contextual, que era lo que yo estaba explicando en el principio del video. Así que este video yo lo recomiendo, lo puede utilizar para revisar las preguntas. Es un poco largo, pero se puede revisar. Y el siguiente video trata sobre los derechos humanos y su contexto histórico, cómo se aplicaron. Y en general, bueno, es la historia de Timmy y Lily. Y ellos averiguan sobre qué son los derechos humanos. Se debate sobre cómo se deben regular los derechos humanos, de dónde vienen, para qué sirven y por qué los tenemos. ¿Ok? O sea, la perspectiva histórica de los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación para entender qué, a qué se deben aferrar los ciudadanos para que se respeten sus derechos en las diferentes partes del mundo. Así que eso con respecto a los videos complementarios. Y en una última instancia tenemos el recurso 3 del libro de texto de la página 25. ¿Qué señala este recurso? La importancia histórica. ¿Y por qué se deben conmemorar los derechos humanos? Y en realidad la Declaración Universal. En este sentido, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican la importancia del mismo. O sea, ¿por qué preservar? ¿Por qué estamos en otra fase? En el trabajo del respeto por el otro, de la otra edad. Ser empático. Creo que esto lo vimos cuando estábamos en clases presenciales. Para finalizar, la fecha de entrega está aquí, explícita, sábado 23 de mayo, hasta las 11:59 de la noche como máximo, a mi correo. Con el asunto, trabajo del alumno en específico, el curso. Y debo señalar que deben colocar la fecha del plan remoto. ¿Por qué? Porque a veces me mandan trabajos atrasados y yo necesito saber qué es ese plan remoto. Porque después busco, de verdad busco, y a veces hay personas que no señalan la pregunta, entonces me pierdo un poquito. ¿Ok? Extraoficialmente quiero señalar que felicito a todos por el participar, activamente, constantemente. Es un proceso difícil. El trabajo remoto es difícil y las clases virtuales también. Si para ustedes es difícil comprender, para nosotros es difícil enseñar remotamente porque no tenemos el contacto. Así que todos somos parte de este proceso, somos una comunidad. Les deseo lo mejor. Pueden preguntarme lo que sea, me pueden escribir por mail. Yo respondo
De verdad deseo que no les pase nada y que les vaya bonito en todo. Estamos escribiéndonos.